Bueno, vamos a finalizar entonces este pequeñito taller, este taller cortito sobre minería de texto muy básico, utilizando Refine para limpiar la data, preprocesarla, y luego Many Eyes para visualizarla. Recordemos que estamos trabajando con utopías y para ello nos hemos valido de Wikipedia. Hemos extraído la información que en Wikipedia se ve más o menos así. Queremos tener esa información de manera tabular para poder hacer algunos análisis. La hemos transformado utilizando Refine y la hemos exportado en formato Excel. Ahora vamos a utilizar Many Eyes para visualizarla. Many Eyes simplemente se tipea Many Eyes en cualquier buscador. Tenemos el programa. Tenemos que registrarnos en caso de que no seamos ya usuarios. Sin embargo, hay que tener presente que hay una nueva versión de Many Eyes y en esa nueva versión pareciera no ser necesario registrarse. Pero si se desea trabajar con la versión anterior, es mejor, hay que registrarse, es mejor hacerlo. Y de todas maneras hay la opción de desde la versión anterior utilizar esta nueva versión. Una vez que nos hemos registrado, subimos nuestra data. Copiamos desde donde tengamos la data y pegamos en esta ventana la información. Verificamos luego que la información haya subido bien en esta ventana de acá, donde dice que chequemos lo que hemos subido. Describimos la data, información básica, título, de dónde las trajimos, etcétera, y luego comenzamos a hacer las distintas visualizaciones. Para analizar la gráfica que podamos obtener con Many Eyes, va a ser bueno utilizar las 5 preguntas que utilizan los periodistas casi siempre, ¿no? ¿Qué, cómo, quién, dónde, cuándo? Y en ese orden crear los gráficos y analizarlos. Many Eyes está pensado para visualizaciones en línea, no está pensado para que podamos luego exportar y guardar la data. Sin embargo, si nos interesa exportar alguno de las visualizaciones que hemos hecho, simplemente imprimimos la pantalla. Entonces, cuando en cuenta los comentarios, podemos saber qué se habla. Aquí, qué se habla va a ser, vamos a utilizar como proxy de obras los comentarios que ha hecho quien es o quien ha creado la wiki en Wikipedia. Para ello simplemente hacemos una nube de palabras y vemos que la palabra que más se repite es sociedad. No es ninguna sorpresa. Evidentemente que el autor o los autores, para describir el contenido de las obras, han hecho referencia muchas veces al tipo de sociedad que en estas obras se menciona. Vemos también que hay palabras como utopía y utopianismo, podría ser distopía. Hay también la palabra comunidad, que se repite muchísimo. Se repite también isla, estado. Vemos entonces que por lo general estas utopías, de acuerdo con las descripciones que aportaron los autores o el autor de la wiki, tiene que ver mucho con la sociedad, tiene que ver mucho con comunidad, con el estado, y parece ser que las utopías se suelen, de acuerdo con esta visualización, ubicar mucho en islas. ¿Cuándo fueron escritas estas utopías? Valiéndonos de la columna siglo que creamos, nos damos cuenta que hay 17 obras escritas en el siglo XX, 6 en el siglo XVII, 3 en el siglo XIX y muy pocas en otros siglos. Podemos hacer esta visualización que está en la parte superior de la pantalla, o podemos hacer también una red de afiliación en donde veamos los siglos y o bien puede ser los títulos, como en este caso, o bien puede ser los autores de estas obras. También podríamos hacer
esta otra visualización, esta matriz que está acá, y que más o menos nos da la misma información, pero de manera separada. Podemos también utilizar alguno de los mapas que tiene Many Eyes, junto con la columna que tenemos y que hemos denominado país, para ver en qué países son de qué países son los autores de estas obras. Los países que aparecen de color marrón oscuro son de donde más obras se han reportado, y los países en los que aparece el marrón claro es donde menos obras hay. Vemos pues que hay un sesgo hacia las obras escritas en Estados Unidos y en Inglaterra, y que no se incluyen utopías de países que no sean sobre todo occidentales, si bien es cierto que se incluye China y Japón, pero por el color de China y Japón son pocas las obras que están reseñadas de estos países. Podemos también, para responder la pregunta ¿quién?, poner, aquí hemos separado los autores por países y además por sexo. Vemos que, y además hemos hecho una red también, países y sexo. Vemos que la única obra reseñada de Japón es de una mujer. La mayoría de los escritores son hombres, y que las mujeres se reseñan es a partir del siglo XIX y siglo XX. El XXI, la única obra que ha sido reseñada del siglo XXI es escrita por una mujer. Entonces aquí tenemos un conjunto de las visualizaciones que hemos hecho. Hemos impreso la pantalla y hemos luego hecho los recortes necesarios para tener, en caso de que nos interesara comunicar este tipo de gráfico, yo desearía un gráfico más interesantes, y en ese caso guardaría esta visualización más para mi propio consumo que para comunicarlo. Pero vamos a ejemplificar que podríamos utilizar estas imágenes, estas visualizaciones, perdón, para dar o hacer alguna infografía sobre estas utopías, con todo y que hay un sesgo marcado hacia las utopías escritas en Estados Unidos y en Inglaterra. Repito, esto es un ejemplo que estamos haciendo para mostrar cómo podemos hacer una minería de texto básica, y cómo esta minería de texto nos va a permitir rápidamente hacer visualizaciones que nos permiten hacer infografías interesantes, y no solamente transmitir el texto como originalmente lo teníamos. Many Eyes, como dije antes, ha cambiado, hay una nueva versión de Many Eyes. Vamos a ver qué tan distinta es esta nueva versión. Vemos que para ingresar la data, si bien es cierto que hay una nueva interfaz, se sigue el mismo procedimiento del modelo anterior de Many Eyes. Quizás la novedad es la forma de poner etiquetas, pero todo lo demás es exactamente igual. Tiene una interfaz mucho más agradable. Aquí hemos puesto una descripción cualquiera. La novedad aquí es que Many Eyes me da de manera más organizada sugerencias sobre qué tipo de visualización podría hacer yo en función del tipo de data que tengo. Evidentemente hay algunas de estas visualizaciones que no tienen sentido. Hacer una línea, un gráfico de línea, o hacer scatterplot no tiene sentido. Pero vamos a ver qué otras visualizaciones, y que ya hicimos cuando utilizamos la versión anterior de Many Eyes, vamos a ver si hay cambios en esas visualizaciones. Tenemos que darle permiso. Bien, aquí tenemos la forma de hacer un gráfico de barra. Podemos hacerlo por sexo, por autor, por cualquiera de las columnas que nos permitan responder las preguntas que decíamos antes: quién, cómo, cuándo y dónde. Aquí también podemos ver rápidamente que en el siglo XX tiene el mayor número de utopías. Las reseñas que hizo el autor de la wiki, que la mayoría son hombres. Aquí tenemos
este gráfico de burbujas, que también lo teníamos en la versión anterior de Many Eyes. No hay nada extremadamente diferente, podemos hacer distintos tipos de visualizaciones, coloreando por bien sea eso, siglo, bien sea por sexo, bien sea por país, dándole sentido, ¿no?, a la visualización que estemos haciendo. Aquí tenemos la matriz de gráficos de torta, vamos a llamarla así, aunque no es el nombre correcto. También lo veíamos o lo hacíamos con la versión anterior. Esto nos permite ver rápidamente que hay una sola autora, Ursula Le Guin, que es la única que tiene 3 obras. Del resto, en su mayoría han sido reseñadas una obra por autor. Si coloreo por sexo, tengo nuevas visualizaciones. Aquí está la posibilidad de hacer la red. La única diferencia que veo aquí es que en la versión anterior de Many Eyes me permitía tener mucho más control sobre las columnas con las que yo quería hacer la visualización de la red. Aquí no me lo permite, aquí simplemente me toma la columna, una columna cualquiera, y me la da. Aquí tengo una red de afiliación que está dada por siglo y por el autor de la obra. En la versión anterior de Many Eyes yo podría haber hecho esto por país y autor, por siglo y autor, por sexo y autor, etcétera. Ok, este gráfico sí no lo presenté en las visualizaciones anteriores, es muy interesante. Es ¿cómo lo llamaríamos en castellano? Es un árbol, es un mapea. Es muy interesante la interpretación que se puede dar aquí, porque me permite, en este caso tengo dividida la información por sexo. Entonces puedo ver por el ancho de la columna que los hombres son los que más han escrito en las obras que se han reseñado en Wikipedia, pero además dentro de la variable hombre me subdivide aún más las obras, y en este caso me las da por título. Pero si yo varío la posición de las variables, asimismo me va a dar las divisiones internas una vez que yo he colocado la variable de mayor jerarquía por la cual quiero dividir, o por la cual quiero dividir la información para una mejor visualización. Entonces, además de esto, de que me da unas variables que en este caso ya no es sexo sino siglo, como la gran primera jerarquía. Dentro de siglo, entonces va a tomar la siguiente condición, la siguiente variable que le he puesto como condición para subdividir dentro de cada gran grupo. Y además me va a colorear de color más intenso a menos intenso, dependiendo de dónde hay más de lo que estoy pidiendo, de lo que estoy analizando. Esto es una visualización poco conocida, pero muy muy interesante. Acá puedo también terminar de verificar quiénes han escrito más, quiénes han escrito menos. Quizás esta nube de etiquetas no es tan interesante, pero sí me permite verificar que bueno, los hombres son los que más han escrito, que los países donde más han escrito es Inglaterra y Estados Unidos, que la palabra que más se repite es sociedad y utopía, que en algún lado hay referencias a la mujer, y en la medida en que la fuente, el tamaño de la fuente es más grande o más pequeño, en esa medida voy viendo lo que se repite más o se va repitiendo menos. Aquí está mi nube de palabras. Esa nube de palabras es más o menos, me dice exactamente lo mismo que habíamos visto ya antes. Y algunas visualizaciones acá no las voy a poder hacer. Por ejemplo, en esta nueva versión de Many Eyes es bastante complicado hacer un mapa. Con la versión anterior era más sencillo. ¿Por qué? Porque él no me está permitiendo mucha posibilidad de maniobrar con las columnas. No me está dejando mucho espacio como si me lo dejaba en la versión anterior. Simplemente toma la primera columna, que es lo que le parece que debe ser, que se debe crear la visualización,
y como no consigue que en esa primera columna haya información que él reconozca, comienza a preguntarme eso qué es. Y a partir de allí no me deja hacer mucho más cosas, obligándome quizás a salir, a reordenar las columnas para poder hacer la visualización, algo que en la versión anterior de Many Eyes no era necesario. Bueno, en todo caso, en conclusión, tanto si utilizo la versión anterior, que se puede seguir utilizando, como que si utilizo la nueva versión, puedo procesar todo el texto, toda la data que tenía y que me he traído desde Wikipedia para crear estas visualizaciones y comunicar de una manera distinta lo que en ese texto se nos está diciendo. Entonces, en este mini taller hemos pasado de esta información colocada de esta forma a una información que podemos comunicar quizás con mayor facilidad para enfatizar, quizás si nos interesa, algunas áreas que normalmente por la cantidad de texto podrían ocultarse.